Hola, en esta clase entonces veremos cómo calculamos nuestros costos fijos y variables, cómo a partir de nuestros costos fijos y variables podemos calcular el punto de equilibrio de nuestro negocio o de nuestra empresa. Es decir, cuánto necesitamos vender de un determinado producto para que alcancemos de manera exacta nuestros costos totales de producción. Entonces, lo primero que tenemos que ver es recordar que nosotros tenemos unos costos fijos. Esos costos fijos son aquellos que son independientes de cuántos artículos producimos. Es decir, no importa si produzco 100 o produzco 1000 o 100.000, estos costos, o no produzco, estos costos siempre tendremos que pagarlos. El que siempre nos viene a la mente es el costo de arriendo. ¿Sí? Vamos a pensar en nuestro Tadeo Juice, en nuestro almacén de jugos al lado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sin importar si tenemos abierto y es plena temporada o si estamos en vacaciones o si cerramos por coronavirus o cualquier otra cosa, tenemos que pagar el arriendo. Y aquí pues me gusta llamar la atención del tema de que cuando el local en el que estamos es propio, también tenemos un costo de uso, de alguna manera es un costo de oportunidad de lo que podríamos estar haciendo con este local. Además del arriendo, pues tenemos unos sueldos de personal de planta, es decir, unos costos fijos, unos costos que estamos comprometidos a pagar y que incluyen todo lo que son los costos salariales de nuestro personal. Por otra parte, tenemos que pagar temas como impuestos, el costo de mantenimiento, por ejemplo, de nuestro local, de nuestra maquinaria también. Y aquí de nuevo la misma lógica. Eh, si nosotros tenemos una maquinaria muy costosa, eh, eso también implica que nuestro dinero, nuestro capital está invertido de alguna manera ahí y por lo tanto estamos perdiendo otra oportunidad alternativa de inversión y eso posiblemente lo deberíamos tener en cuenta dentro de los costos de fabricación. Y hay otros que son los servicios públicos, ojo, los servicios públicos que son fijos, independientemente de cuánto produzcamos, nos va a cobrar la misma cuota de internet, nos van a cobrar el mismo teléfono y algunos otros. Veremos más adelante que algunos otros servicios públicos hacen parte de los costos variables porque dependiendo de cuánto producimos, nos gastamos en servicios públicos e incluso está el tema de que a veces tenemos que diferenciar que un mismo servicio público tiene un componente fijo y un componente variable. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, como les decía, los costos variables son lo contrario, son aquellos que sí dependen directamente de la cantidad de artículos producidos. Y aquí estamos asumiendo que si producir un artículo nos cuesta 10 unidades de algo, pues producir dos artículos nos cuesta 20 unidades. Y estamos asumiendo que hay una relación directa entre este costo y la cantidad de artículos que producimos. El más evidente es el de la materia prima. Si nosotros vamos a producir tapabocas y cada tapabocas nos lleva un área específica de tela quirúrgica, pues digamos 10 centímetros cuadrados, un tapabocas nos implica 10 centímetros cuadrados, dos tapabocas nos significarán 20 y así sucesivamente. ¿Cuánto nos gastamos en materia prima? Pues eso depende directamente de cuántos productos fabricamos. Este es otro componente de la remuneración. Mientras que en el otro lado teníamos los componentes, digamos, de salarios fijos, en este tenemos los componentes de salario variable, de salario que depende de la producción. Y aquí hay varias formas en las que se hace. Una puede ser, oiga, yo le pago a usted empleado en función de de cuántos productos me genere al día. O yo contrato personal en función también de mi producción. Cuando tengo muchos pedidos, de pronto traigo una persona temporal y a él también le pago en función de cuántos productos me genere al día. Entonces es distinto el del salario fijo, que es un costo fijo, al del salario que depende de la producción, que será un costo variable. Bueno, asuntos como les decía, como de energía eléctrica, agua y demás, pueden ser, dependiendo de cada caso, pueden ser costos variables. Por ejemplo, si estamos hablando de un sitio de jugos, como nuestro Tadeo Juice, pues nosotros gastaremos tanta agua como jugos hagamos. Entonces, por lo tanto, ahí se convierte en un costo variable. La energía eléctrica es más fácil de ver porque en nuestra planta de producción, por ejemplo, de una industria, pues gastaremos energía eléctrica en función del funcionamiento de nuestras máquinas y eso irá en función de cuántos productos fabricamos. Los insumos para la maquinaria, entendamos aquí, por ejemplo, maquinaria que funciona a gasolina, a diésel,
y están también en función de cuánto producimos. Si mantenemos la máquina todo el día en producción, por ejemplo, 20 horas al día en producción, pues de la misma manera, de manera directa, gastaremos insumos. Bueno, entonces vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica nos muestra, nos representa cuánto nos cuestan las cosas en función del número de unidades que producimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro costo? En función del número de unidades producidas. En primer lugar, vamos a dibujar la gráfica de costos fijos. Y pues, como ustedes imaginarán, los costos fijos pues son precisamente eso, fijos. Sin importar cuándo produzcamos, si hay un monto, pues si producimos 0 o si producimos 1.000.000 de unidades, nos va a costar lo mismo. El arriendo, todo esto, pues igual vamos a tener que pagar el mismo canon de arrendamiento, sin importar cuánto producimos. Entonces, así se verán nuestros costos fijos. Por otra parte, tenemos también nuestros costos variables. Para imaginarnos cómo vamos a dibujar nuestros costos variables, lo primero que tenemos que imaginarnos es cuánto nos cuesta si producimos 0. Bueno, si producimos 0, pues nuestros costos variables se van a 0, así que la recta que vamos a dibujar parte desde 0, 0 y tiene una inclinación. Esa inclinación dependerá específicamente del precio de los costos variables, perdón, del costo variable por cada unidad. Listo. Tenemos costos fijos, tenemos costos variables, pues entonces, ¿a qué será igual nuestros costos totales? Bueno, nuestros costos totales pues serán la suma de los costos fijos con los costos variables. ¿Cómo se verá esa gráfica? Bueno, básicamente empecemos por imaginarnos una cosa. Si producimos 0, pues tendremos estos costos fijos estarán así y tendremos 0 en costos variables, por lo tanto nuestra recta tiene que partir de este punto de acá. Y fíjense ustedes que va a mantener una pendiente exactamente igual a la de nuestros costos variables, porque esta pues es como una base. Realmente lo que hace aquí la suma es correr nuestra recta, la desplaza aquí a donde empiezan nuestros costos fijos. Y por lo tanto, así se verá nuestra línea de costos totales. Es decir, si producimos 0, nuestros costos totales serán igual a los costos fijos. Si producimos 1.000.000, pues serán los costos fijos más todo lo que nos cuesten los costos variables de 1.000.000 en producción. Listo. Entonces, vamos a partir de una gráfica en la que tenga solo en cuenta la línea roja. Vamos a asumir, listo, las otras dos se suman y nos dan esta línea de costos totales. Entonces, ahora es cuando vamos a hablar de este concepto que es el precio equilibrio, puede ser, o en este momento más bien vamos a hablar del número de unidades de equilibrio. Ambas cosas se pueden hacer, la una o la otra, no podemos hacer las dos al tiempo. ¿A qué me refiero? Vamos a partir, por ejemplo, en este caso, de que sabemos a cuánto vendemos nuestro producto. Sabemos cuál es el precio de venta de nuestro producto. Si sabemos el precio de venta de nuestro producto, la pregunta que nos haremos como gerente será ¿cuánto debo producir y vender para al menos alcanzar los costos totales? Por eso se llama el precio de equilibrio. Entonces, para eso vamos a dibujar una recta que es la de ingreso por ventas, o sea, en cuánto vendemos los productos. Recuerden que estamos asumiendo que todo lo que producimos lo vendemos. Entonces, si yo produzco 0, pues voy a ganar 0. Pero si produzco más, voy a generar una recta que tiene una pendiente mayor, una pendiente digamos, más inclinada, más vertical que la de los costos totales, o si no, siempre yo estaría en pérdidas. Entonces, esa recta se va a ver más o menos así. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues la pendiente de esa recta es el precio de venta de cada producto. Es decir, si mis costos totales tienen una pendiente, por ejemplo, mis costos variables son de 1.000 pesos por cada unidad adicional que produzca, pues seguramente yo tendré una pendiente mayor que esos 1.000 pesos. Puede ser 1.500, 2.000, lo que sea. Estas dos rectas, entonces lo que van a generar es un punto de intersección, que es al que le vamos a llamar el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio vamos a calcular entonces un número de unidades equivalentes, número de unidades de equivalencia más bien, en el cual, un número n en el cual nuestros ingresos, es decir,
N multiplicado por el precio de venta, va a ser igual a los costos, es decir, costos fijos más los costos variables de producir N. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces repasemos. Vamos a calcular cuál es el número de unidades que debemos producir de tal manera que nuestros ingresos sean igual a los costos totales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para entender este tema es, hagamos este ejemplo. ¿Sí? Nuestra famosa empresa Tadeo Juice tiene unos costos y así nos lo dan, así nos lo entregan cuando tomamos la gerencia del almacén. Nos dice, mire, pagamos un arriendo de 2 millones, tenemos unos empleados fijos a los cuales le pagamos un salario base más todos sus costos laborales, lo cual nos suma en total 2.800.000 pesos. Tenemos una materia prima que debemos usar en cada jugo, es decir, las pulpas, azúcar, agua y demás. Hacemos ese cálculo y nos dice que por cada jugo nos gastamos 800 pesos. Hacemos también nuestro histórico, nuestra revisión histórica de servicios públicos y otros costos, digamos, adicionales, costos variables, que se calculan en 200 pesos por cada jugo que producimos y vendemos. También resulta que en el almacén, en nuestro Tadeo Juice, queremos tener muy incentivados a nuestros empleados, entonces, y queremos que se venda mucho y que ellos sean muy buenos vendedores, y por eso acordamos tener una comisión de venta de 100 pesos por cada jugo que se venda en el local. Calculamos otro tipo de costos en el cual incluimos, bueno, nuestros impuestos, el mantenimiento del local, el mantenimiento de las máquinas, los cursos, los permisos, bueno, todos esos otros costos. Muchos de ellos pueden ser anuales, por ejemplo, pero pues nosotros los llevamos a nuestra unidad de cálculo que es la mensual. Oigan, necesitamos pagar el equivalente a 700.000 pesos cada mes. Digamos, como por sostener nuestro almacén. Entonces nos hacen dos preguntas, digamos, los objetivos de este ejercicio son dos. Uno puede ser, oiga, si tenemos un precio de venta del jugo de 4.000 pesos, pues ¿cuál será el número de unidades vendidas que necesitaremos para alcanzar el punto de equilibrio? Recordemos, es decir, que nuestros ingresos equivalgan a nuestros costos totales. Es decir, cuál es lo mínimo que debemos vender para que nuestra empresa al menos sea viable. Y dos, la otra pregunta, la pregunta contraria. Si nos dicen que el estudio de demanda indica que vamos a vender 500 jugos al mes, ¿cuál será el precio mínimo a cobrar por cada uno de esos jugos? Entonces, fíjense que son dos preguntas, como les decía, uno responde o la una o la otra. No podemos tener la duda de tanto del precio del jugo como de la cantidad de jugos a vender, porque pues si no contamos con la información necesaria para calcularlo. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que hacemos es organizar esa información que nos dieron por acá de todos los costos que tenemos. Entonces hay que mirar cuál de estos son costos fijos y costos variables. Si quieres, inténtalo tú. Podrías pausar este video y tratar de visualizar cuáles de estos son costos fijos y costos variables. Bueno, aquí ya lo tenemos entonces organizado. Pusimos aquí en esta parte de la tabla los costos fijos, entre los cuales ponemos el arriendo, el costo fijo de salarial, los impuestos y otros costos, para un total de 5.500.000 pesos que están de manera fija mensual en nuestro Tadeo Juice. Por otra parte, hicimos un cálculo de nuestros costos variables por jugo, es decir, cuánto de todos nuestros costos variables se le carga a cada jugo, y calculamos los 800 de materia prima, 200 de servicios públicos, los 100 de comisiones, nos da un total de 1.100 pesos de costo variable por jugo. Es decir, si producimos 0 jugos, vamos a tener 0 de costos variables, pero si producimos 10 jugos, tendremos 11.000 de costos variables y así sucesivamente. Volvamos o apliquemos esto a nuestras gráficas anteriores. Entonces, tendremos primero unos costos fijos que serán esta línea verde, que en nuestro caso serán por el equivalente de 5.500.000 pesos.
Entonces, 5.500.000 pesos lo tenemos que pagar, así abramos, no abramos.